Ah, no, lo pasé, te explico. Él dijo que vamos a hablar de los Palmeras. Y yo creí que era el conjunto. Un saludo a Cacho, a los muchachos. Menos vegetal. No, hoy tenemos un especial de palmeras, pero no son los palmeras que nosotros con los cuales bailamos y nos enorgullecemos en todo el país. Un gran conjunto musical. Simplemente vamos a hablar de la palmera vegetal. La palmera vegetal que usted puede llegar a tener en su hogar. Que ha inspirado el nombre del grupo Los Palmeras. Del grupo Los Palmeras. Nosotros teníamos un grupo que le llamábamos Los Ficus. Éramos medio... No, anduvo mal, se secó en invierno. Le agarró la primera helada del lomo a los bajos. Y los palmeras crecen y nosotros los ficus quedamos ahí. Bueno, ¿qué va a hacer? Lo tropical avanza. Lo tropical avanza. Es verdad, es verdad. Bueno, cuénteme, ¿cómo es esto? Mira, la gente viene permanentemente a consultar sobre palmeras. Perfecto, es una planta hermosa, a mí me encantan, pero hay que saber dónde y cómo las plantamos, Alejandro, porque por ahí la gente comete un poco de lío, de ruido, claro, ¿no? Porque se hace la pileta, quiere tener algo lindo, armar su entorno y compra la palmera chiquita y 5 años después tiene una palmera gigante que le levanta la pileta, le levanta las raíces, la apretan, bueno, cae la semillita en el agua, bueno, entonces, sí, todo un tema. Después, 5 años después, salen a comprar una motosierra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? De por sí, las palmeras son ideales para poner cerca o en un ámbito de pileta, ¿por qué? Porque no desarrollan ramas como los árboles. Claro. Son mucho más ordenadas, son mucho más prolijas, porque vos decís, bueno, yo planto un álamo, un sauce, un plátano, un jacarandá o un roble, si bien cada uno tiene su característica de estructura, pero por ahí depende la poda o la insolación o el recurso suelo que la planta tenga, el árbol puede tomar dimensiones épicas en el jardín. Entonces, nos ha pasado acá en el vivero mismo que en este sector, que ahora lo podemos mostrar, que en un programa hace unos años atrás plantamos 3 palmeras una al lado de la otra y 2 crecieron mucho y otra no tanto. Y otra no tanto, ahora lo vamos a mostrar en el frente. Y eso pasa con una cantidad de plantas. Claro, entonces, si uno dice yo planto un lapacho y va a estar cerca de la pileta, el día de mañana puede hacerse un árbol que es como que nunca va a dejar de crecer y lo voy a tener que podar, entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso la palmera es una planta ideal para plantar en esos lugares. Esta se llama Phoenix robeline, que no es la Phoenix canariensis. La Phoenix canariensis son las grandes, esas palmeras enormes que uno ve en los campos, muy altas, muy gigantes, que directamente no hay que plantarlas cerca de una pileta, te diría en un jardín, porque son plantas que toman dimensión y que tenemos que trabajarlas realmente en una quinta o en un gran parque, o en un fondo muy aislado. La Phoenix robeline, que es esta, al contrario, es una palmera mucho más compacta, vendría a ser una palmera pequeña, de porte muy chico, que seguramente terminada y ya desarrollada con unos 10 o 12 años, o 15, vos vas a poder lograr una palmera de 2,50 m a 3, con un tallo de unos 15 centímetros de diámetro. Entonces vos vas a tener un tallito así, ¿no? Como una lata de durazno, y vas a tener una plantita de 2,50 m o 3, con un tallo limpio, con una copa muy armoniosa, muy estética, donde abajo a su vez te va a permitir con el paso del tiempo generar otro tipo de jardín. O porque si la dejas sola queda como el plumero. Exacto, entonces por ahí uno puede trabajarlas en conjunto y en diferentes estadios de crecimiento de la original que plantamos, le podemos sumar plantas más chiquitas para ir armándola. Perfecto. ¿No? Resiste la sombra perfectamente y resiste el sol perfectamente. Perfecto. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que si compramos una planta de vivero, como nos pasaría acá, en Don Felipe, y está cultivada a la sombra, si vos la vas a pasar mañana mismo al rayo del sol, la planta se puede quemar. Se va. Entonces, ¿qué hay que hacer? Taparla o protegerla o esperar que baje el sol, seguramente marzo, abril, pasar la tierra y ahí que el follaje no se queme y la planta después se pueda adaptar. Eso es lo que habría que hacer. Suelos, cualquier tipo de suelo, y agua, buen riego, porque son palmeras tropicales. O sea que quieren buen riego. ¿Estamos? Vamos a otro sector del vivero donde vamos a mostrar otra especie de palmera que está fantástica. Perfecto. ¿Vamos por acá? Vamos por allá. Ah, bueno, no, vamos por allá. Bueno, acá estamos. Otro segmento del vivero, otro sector, donde también tenemos palmeras, como por ejemplo... ¿Qué es esto? Es una palmera autóctona del litoral, de la parte del
Es una lataña borbónica. Sí, yo la vi y dije, tenía la duda entre Lataña o Safortia, no me acordaba. Claro. Bueno. Ya, Alejandro, bueno, esto es lo que yo le decía hoy. Uno compra esta plantita, esta palmerita, muy pequeña, muy linda, pero son de las que se hacen muy grandes, con unos tallos hasta de 1 metro. Entonces, no es una cuestión de que tenemos que plantar una lataña pegada a la pileta, retomando el tema de hoy. Claro. O en un frente muy chico o en un lugar. Hay que darles espacio porque después toman mucho volumen de mucho. Salvo que le pongan en una maceta grande. En una maceta grande andan perfectamente como planta tropical, como planta para un patio interno, quedan bellísimas, resisten mucho el crecimiento en maceta. Bien. Prosperan una barbaridad, se lentifica mucho el crecimiento, pero sostiene la hoja. Claro. Quiere decir eso que capaz que una hoja te vive años y años en una maceta, entonces te da ese aspecto muy lindo, muy fresco, muy natural, muy tropicoso. Bien. Pero si la pasamos a tierra, terminan haciéndose bastante grande y tomando mucha dimensión. Por lo tanto, lo que tenemos que pensar es que cuando trabajamos con latañas borbónicas, fíjense que están todas preciosas, tienen una hoja muy brillante, muy linda, es una planta muy rústica, tenemos que tener un lugar bastante grande. Bien. En el ingreso de una quinta, poniéndola como el lineado urbano sin que pasen los cables, como un árbol de vereda, Bien. En un rincón de un fondo, por ejemplo, separándola 1 metro y 1,50 m del muro, para neutralizar las vistas de algún edificio. Eso nos puede andar perfectamente, son muy estrictas, muy lindas, muy ordenadas, no son tan sucias. Bien. Y tienen un crecimiento medianamente rápido. Perfecto. Eso es lo importante de las latañas borbónicas, cómo las podemos trabajar en un jardín. Después, en una casa quinta o en un campo o en un paseo público, un municipio donde estoy viendo, un club, por ahí hay emprendimientos privados, son muy nobles, son muy resistentes, no tienen pestes, Bien. no tienen vectores que la combatan acá, por supuesto que esto no lo come la hormiga, seguramente en un campo una langosta o una tucura puede comer un poquito la hoja nueva, pero no es nada, la planta resiste perfectamente. Bien. Y lo bueno es que la podemos trabajar en grupos, ¿no? Perfecto. En manchones, en grupos, para que queden muy lindas, son muy estéticas y te alza y te realza mucho el paisaje. Sobre todo en nuestras situaciones, por ejemplo, que tenemos casa quinta que balconean hacia el río Paraná, bueno, nos va a permitir tener un ejemplar lindo, pero al mismo tiempo no quitar el horizonte, no quitar la vista del río. Tal cual. No nos va a tapar. Bien. Eso Bien. Es muy lindo. Bien. Esta plantamos en la placita de Don Pedro, en la esquina. Ah, sí, hace sí. varios años y sí. se están poniendo muy Y no hizo falta mantener. Nada, se las plantó y quedaron, ahí van. están creciendo. Ahí van. Y cada día están más armaditas. Más armaditas, perfecto. Eso es lo que podíamos hablar de la tanga. Y después te quería mostrar que ya que estaba acá, Este es una flor perro. una Flor de perro. Gambá está cazando. Claro, está cazando, está ahí en la intriga, no sabe con qué se va a encontrar acá. Son terribles. Pero bueno, no sé qué hacen. Después le voy a preguntar a tu veterinario. Venga, mi amor, venga. Bueno, salí Colita, vamos. Vení, Colita, vení. Vení, Colita. Ahí está. Vení, Colita, vení. Ahí está. Bueno. Ajá. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos filodendros, mostera deliciosa. Qué bonita. Con esta mostera deliciosa o costilla de Adán, que es la que se hace bien grande. Tenemos esta que es de hoja más pequeña, más trepadora, que también después va perforándose. Esta es una de las mías, de las preferidas. Y después tenemos este otro filodendro que tiene la hoja más elongada. Todos estos filodendros pueden combinarse perfectamente en el sector de palmera que estamos armando. Claro. Es bien tropicoso, le gusta la humedad, la media sombra, te da un aspecto también muy lozano, muy fresco del jardín, cubren los muros, porque la gente quiere cubrir un muro con una planta tropical de follaje grande y la podemos plantar perfectamente. Lo que sí, no resisten un sol directo en una terraza o en un balcón, porque son de selva. Claro, son de lugares de sombra, donde haya humedad, selvas nubosas, por ejemplo, tropicales, cálidas. Entonces, bueno, necesitamos tener siempre un resguardo o una protección. Perfecto. Bueno, nos vamos a ir a la tanda. Seguramente hay un montón de cosas más. Por supuesto. Bueno, sí. Vamos a la tanda, nos vamos al veterinario. Así le llevamos a Colita, que le preguntamos que por qué anda por abajo de las palmeras, humeando abajo de las palmeras. Y volvemos con otro, especial, que se pone cada vez más linda, estas plantas hermosas, tropicosas, que bien pueden estar en tu jardín. Dale.
Descubrí el multiplex 2 en 1 de Pinturas Nogopaint. www.nogopaint.com.ar. ¿Sabías que llegaron sabores de otro planeta? Llegó Agüita, una bebida saludable, sutil y perfecto sabor burbujeante. En sus 3 sabores: naranja, lima, limón y citrus. Una nueva forma de beber rica y refrescante. Probá Agüita. Candy Shop Caramelería. Paletas de caramelo, bastones de caramelo, golosinas importadas, los mejores chocolates, gomitas, regalitos y mucho más. Además, el mejor cafecito y el mejor jugo. San Martín 760, Galería Española, local 9. Seguramente usted ya es amigo de la casa, estamos con Joaquín Migueles. Gracias por dejarnos venir. No, por favor. Seguramente lo que vamos a tocar, el tema que vamos a tocar hoy es esto que seguramente usted, señor, que llega de la oficina y ve que el gran despiole que tiene en su casa porque usted le regaló a la nena o al nene el billón frisé, el caniche toy, el perrito, y el nene lo lleva a la cama a dormir todos los días. Lo que queremos consultarte, Joaquín, es si eres para que no... Bueno, yo sé que por ahí vamos a decir directamente que no tiene que dormir en la cama del nene, pero bueno, cuando es inevitable, vos que no tenés nene, no te presionan, no te vuelven loco, pero cuando tenés nene, ¿qué haces? Bueno, es bueno bañarlo todos los días, lo tengo que bañar todos los días al perro, ¿le puedo generar un problema? ¿Qué le puedo poner? ¿Qué sustitutos hay para no tener que bañarlo? ¿Cómo haríamos? Bueno, no es bueno bañar al perro diariamente, digamos. Bien. Es conveniente bañarlo, si es muy fanático de la familia, cada 20 días, cada 15 días. Bien. Yo lo recomiendo una vez al mes, cada 20 o 25 días. ¿Por qué? La cuestión es la siguiente. Uno cuando lo baña muy seguido al animal arrastra un sebo, que da una grasitud que protege al pelo y le da cierta consistencia. Y eso evita que el pelo se caiga y justamente si lo bañamos muy seguido se pierde esa grasitud y podemos generar alguna patología. Es la misma temática que antes de prender la cámara me decía Joaquín. ¿Por qué las mujeres, hay muchas mujeres que no se lavan el pelo todos los días para no tener problemas, para esta parte de cuidar aparte, el brillo? o sea, si uno lo baña con agua y jabón todos los días y shampoo, hay que secarlo bien, muy bien. Utilizar lo que serían los secadores de pelo de mujer. En caso que sea muy fanático y le guste que el perro esté continuamente con olor, obviamente uno, ¿por qué lo baña al perro? Porque convive con nosotros y está muy, o sea, el perro está mucho más humanizado, lo tiene más alzado, todo. Vos lo bañás todos los días a tu gran danés, por la gorda. No, mi mastín no es posible. Entonces hay otras cosas nuevas, como ya, espumas secas, Perfecto. perfumes, Bien. para bañar. Estas se aplican y... Esto es una espuma como la de afeitar, directamente Se se le ponen y se desparraman por todo el cuerpo del animal, tiene lindo olor y se- queda limpio, digamos. Bueno. No hace falta agua y jabón continuamente todos los días. Porque puede, o sea, directamente trae muchas enfermedades, patologías dérmicas, digamos. Exactamente. Hablemos de la pipeta, la famosa pipeta, para que no tenga ni pulga ni garrapata respecto a cuando se nos sube a la cama. ¿Qué recomendás? ¿Hay que bañarlo antes, hay que bañarlo después, no hay que bañarlo? ¿Cómo es? Depende de qué pipeta. Hay pipetas que recomiendan 2 días antes y 2 días después no bañar al animal. Bien. Y hay pipetas que sí se pueden poner el mismo día que se bañó el animal. Justamente las pipetas que no tienen fipronil, esas se pueden poner este mismo día. Perfecto. Eso no es problema. Ahora salió justamente hacia el mercado algo nuevo que sería la pastilla para las pulgas, que bueno, hay varias marcas. Bien. Esta es la nueva, digamos, y anda muy bien. Lo único que duran 30 días o un mes, pero son muy efectivas. Cuando hay problema de pulga, yo le he curado Con eso no tenés problema. sí, un mes. Y Uy. después los collares. Los collarcitos. Última pregunta. ¿Esta pipeta para perros, se la puedo poner al gato? No, nada, nunca. Nunca. Eso, No. fíjense,
porque si inclusive el veterinario se puede equivocar, eso está apurado, darte una pipeta porque hablaste mucho, que esto, y te da. Que sea para gato. Claro. Para gato, nunca una de un perro chiquito en un gato. Perfecto. Visita a tu veterinario, sé que tu mejor amigo, que es tu mascota, si vos la considerás como que tiene que estar en tu cama, como que, bueno, fíjate, consulta. La consulta siempre es prevenir y hace que esta convivencia entre tu mascota y tu nene y en tu casa misma sea más llevadera y sea como corresponde. Joaquín, gracias por estar con nosotros. Seguimos en consultorio. Veterinaria Migueles, Avenida Churrarín 463. Cirugías, internación, guardería canina. Veterinaria Migueles, 0343 407 6029. Óptica Cintia y Luis Correa. Lentes de contacto, prótesis oculares, recetas. Cervantes 72 y San Martín 624. Óptica Cintia y Luis Correa. Kikan Ferretería, electricidad, carpintería, plomería, pinturas, PVC, herramientas de mano y eléctricas, cerraduras, artículos de limpieza. Para el hogar o la construcción, somos tu mejor opción. Ferretería Kikan, Avenida de las Américas, 4109, Paraná. Muy bien, seguimos con el efecto invernadero y acá abajo, valga la redundancia, está caluroso. Está bravo. Pero hay un ambiente así como de humedad. Húmedo y caluroso, que es lo que las palmeras quieren. Exactamente. Y estamos, por si recién te enganchás, contándote cuáles son las posibilidades que tenés a la hora de pensar en una palmera, los pros, los contras. La pongo aquí, después te creció. ¿Qué pasa? No es el lugar apropiado. ¿Se trasplantan o no se trasplantan grandes las palmeras? Bueno, qué sé yo. Vaya a saber. Esa es la pregunta. Bien. Bueno, ahora vamos a hablar de las dos que lideran el mercado siempre, que es esta, que es la primera, que es la Safortia elegans. Bien, bien. Que acá nosotros en la ciudad de Paraná tenemos plantada en calle Mitre. Como su nombre lo dice, elegans, son muy elegantes, tienen el fuste limpio, no es de un porte tan grande como el pindó, es una planta mucho más moderada y hasta se la puede utilizar en maceta para interior, como tenés vos allá en Don Pedro, perfecto. que hace años que las tenés. Entonces, la Safortia elegans es una palmera muy linda, se puede plantar como un ejemplar único o en grupo, en macizo. Como tomaba recién la cámara, podés comprar una planta que sea múltiple, que tenga dos o tres plantas. Ahora, no es lo que pasa con una palmera areca, que macuolla, da hijos y rebrota y se va multiplicando desde la base. Estos son ejemplares únicos. Por lo tanto, que si vos plantás una Safortia, siempre vas a tener una Safortia. Si vos querés hacer un macizo, vas a tener que plantar 2 o 3 plantas en el mismo pozo. Claro. Seguramente alguna va a detonar más rápido y las otras van a ir quedando más lentas y vas a generar esa situación tropical de algunas plantas más altas y otras más bajas. Perfecto. El día de mañana. Eso es un poquito la idea. Bien. Son más limpias que la palmera pindó, son más chicas, pero cuando van creciendo mucho y van envejeciendo, se ponen bastante aburridas porque es como que pierden la vitalidad y van quedando como con un penacho muy pobre. Bien, O sea que es una palmera que decimos, bueno, después de 15, 20 años yo suelo talarlas y reiniciar el ciclo, porque si no tienen un muy buen suelo y no están en un muy buen lugar, no terminan teniendo un desarrollo estético cuando son plantas ya a partir de los 20 años. De todas maneras, esa parte sonó fea, como que la talo y la madre. Se hace una mesa, señora, hace una mesa con el tallo y le dura 10 días porque se pudre. Porque por ahí, ¿qué me ha pasado? Me pasa que por ahí vos ves una Safortia en un jardín que tiene 20 años y quedó feo con 4 hojas. Y va por calle Rivadavia y la Safortia y ahí viene, se esconden porque ahí se viene el talador. Ahí viene, ya está, hay que cortó el ciclo. Pero bueno,
Esto es palmera Safortia, ¿no? Perfecto. Con un follaje más. Después tenemos palmera Pindó. Bueno, las Pindó son las campeonas, se llevan todos los números, porque en realidad son muy vigorosas, se adaptan muy bien, crecen, son muy importantes, pero la fortaleza de ellas no es vivir en maceta. Por ahí la gente insiste y planta palmeras Pindó en envase, en maceta, las podés tener un tiempo, pero en realidad no quedan muy lindas, quedan con poca hoja, por más que las plantes grandes. Entonces en realidad la idea es siempre trabajarla a la palmera Pindó, que por ejemplo un ejemplo muy claro es en la ciudad de Paraná, las tenemos plantadas en la peatonal. Vieron que la peatonal ha cambiado y está muy bella con todas esas palmeras, que da sombra, que no molestan, que son muy estéticas, que no rompen los caños, que en realidad es una planta muy limpia, no se desgaja como un árbol, no la tumba el viento, entonces sí puede andar muy bien una palmera Pindó, ¿no? Referencio a ese lugar porque bueno, todo el mundo... ¿Cuál es la que tiene los dátiles, esa chiquita, la que tengo en casa, que usted me plantó hace muchos años? Esa detrás del set de filmación. No, ese está detrás de... Pero adelante yo tengo una en mi casa que es un tronco así. Es un Pindó. Gigante y larga. Exacto. Hay que tener cuidado con el frutito ese que les encanta a los perros y les hace mal. Sí, por supuesto. Eso hay que hacer una poda en altura y limpieza, ¿no? Sacar. Por eso, la palmera Pindó, como vos dijiste, se hace gigante, te da mucho follaje, mucho volumen, sirve para alineamiento urbano, para un loteo, para un... No ponerla cerca de los cables. No poner, claro, siempre que plantamos una palmera tenemos que fijarnos en la línea urbana, el trazado aéreo de cables, porque bueno, es bastante complicado porque no es como un árbol que uno puede podarlo y permitir que largue un gajo para un costado. Sí, la plantás por abajo del cable, le va a pegar a los cables. En algún momento el estípete, la única yema apical que tiene, y va a haber que talarla o tenerla permanentemente mutilada, por decir así, con todo su follaje restringido. Entonces lo ideal es poder decir, bueno, o si no, elegir palmeras de menor porte o más pequeñas como la Safortia, como hablamos hoy con la Fenix Robeline, por ejemplo. Hay unas palmeras que son muy lindas, que se llaman Chamaerops humilis, que son mucho más compactas, más bajitas, que eso nos va a permitir tener una planta linda o una dracena y no tocar el cableado urbano, ¿no? La energía eléctrica. Los Pindó, ¿qué nos permite la palmera Pindó? Que vos podés comprar una palmera así en 10 litros o más pequeña. Fíjate que tiene un muy lindo tamaño para pasar la tierra. Es una planta que la podés comprar, la cargas perfectamente en el auto, la podés llevar un fin de semana, no tenés que hacer un gran pozo, demanda muy poca energía y es una planta que si inicialmente vos haces un buen riego, funciona. Ya después se maneja sola con el agua de lluvia. Cuando hablo de esto, de agua de lluvia, ¿para qué? Para no gastar exceso de agua, para no tener que pensar en un sistema de riego. Por supuesto que cuanto más reguemos, más fertilicemos, más cultivemos, mejor van a crecer las plantas. Pero de todas maneras, no nos demanda un trabajo extra. Eso es lo que quiero decir. Pero aparte por la maceta que tiene es ideal, porque si usted le quiere engañar a su cuñada, que la odia, que y tiene una pelopincho en el fondo de su casa, usted la lleva y donde va se va al parque y la lleva en el auto. Y la pone y dice, estoy en Brasil. Estoy en Brasil, te vas con la palmera y la podés transportar, te vas a la tonina y la pones en la palmera y la ponés y decís, estoy en Hawái. Eso es bueno. Lo que nos permite también, Alejandro, que es muy importante, es que la palmera Pindó se puede comprar grande. Vos podés comprar un ejemplar, podés decir, no, yo ya quiero tener mi palmera grande, quiero dar este efecto estético inmediato, no quiero bancarme 5 o 6 años que la planta crezca o se desarrolle, o porque es un local comercial, o porque realmente la obra amerita poder trabajar con eso. ¿Qué tenemos que hacer? Podemos comprar una palmera Pindó grande, que pueden venir, no sé, hasta de 4, 5, 6 metros, depende del lugar. El tema es que siempre que compremos una palmera Pindó grande, tenemos que pensar primero si hay lugar para pasarla, porque nos ha pasado con clientes que nos han comprado la palmera acá, sí, pasa por mi casa, y cuando llegamos no puedes pasar con una palmera de 6 metros por el living, la cocina, el comedor y pasar. ¿Dónde está la abuela? Enganchada en la palmera, allá arriba. Entonces nos ha pasado que no hemos tenido que volver con la palmera. Ha sido trágico porque además no son muy manejables. Sí, cuando el lugar es muy abierto, que vos podés entrar con una grúa, con un camioncito, bajar y plantar a pie de grúa, no hay ningún problema, podés comprar la palmera del tamaño que quieras. Pero cuando es una casa intramuro,
muy urbano, también tenemos que ver eso, ¿no? Es complicado Es complicado poder, o sacarlas. La palmera Safortia, para redondear, no tiene muy buen nivel de sobrevida en un trasplante. Sí, una palmera pindó. Hay una obra, una construcción, tenemos que remodelar, tiene un tamaño medio, contemplando la época del año para hacer el trasplante, el pindó tiene más sobrevida, mucho más sobrevida, te diría de un 98%, un 99% de sobrevida a un buen trasplante. En cambio, la Safortia, no. Es una planta que capaz que un 10% sobrevive al trasplante. Hemos hecho durante años tratar de rescatar, pero no le gusta. Hablamos de una planta grande, estas no. Hablamos de una planta grande de tierra a tierra. Ah, bien. Por ejemplo, vos las plantas que tenés en tu casa acá en el centro, si vamos a llevarla a Don Pedro, si fuese un pindó te diría sí, si lo podemos mover y sacar, me arriesgo a cambiarlo. Bien. Pero las que están ahí atrás de tu lugar de filmación, le cuento, no sería apropiado moverlas. La pindó que tengo en mi casa, ahora me he dado cuenta que en el costado hay palmeritas chiquitas. Sí, salen porque caen los coquitos. ¿Y eso cómo se hace? ¿Se trasplanta? Se levanta, se cava bien profundo con una pala de punta, bien afilada, se saca y después se abre ese pan de tierra, pero habría que hacerlo ya marzo. Bien. No, yo porque estoy por ponerme a vender va a poner un vivero. Me parece la palmera feliz. Y capaz que yo, no sé, un 500 le puedo sacar a cada plantita. Digo que son de acá. Claro. Que ya tienen experiencia. Bueno, no. Son de la televisión, pertenecen a un tipo excéntrico como yo. ¿No? Lo mismo la palmera de Gustavo Olvera que la de Michael Jackson, que ya a mí no me pagan para descanse. Bueno, hemos llegado al final, como siempre. Muy bien, un encanto trabajar con usted. Un orgullo realmente. Y usted, señora, no dude más. En su emprendimiento. No dude más. Cada vez que quiera ver las palmeras, o escucha un buen CD de ellos, o se viene acá al Vivero Don Felipe y se compra las mejores palmeras del país. Dale.